Buenas tardes. Pues quiero hacer este ejercicio en agradecimiento a las personas que lo propusieron, de los rincones de dibujo de Muchocatia y Rencaz. Es un ejercicio que trata sobre lanzar una línea que forme determinados ángulos con los ejes del sistema, de la circunferencia, bueno, y de varias cosas más. Y para hacerlo, pues lo voy a hacer en AutoCAD para probar su calculadora y también un poquito también porque me sirve para escribir cosas. Bueno, hay que trazar una línea que forme 48 grados con el eje X y 80 con el eje Y. Esto es un punto, ¿vale? Que lo he puesto así dibujado para que parezca una circunferencia. Claro, lo interesante es que cualquier recta tiene coordenadas, ¿no? Claro, el largo, el ancho y el alto de esa caja. Si esa recta midiera 1, es como un patrón de medida, ¿no? Cualquier otra recta que, que midiera más de 1, por ejemplo 160, se podría considerar como múltiplo de esa. Esta pequeñita, ¿no? Imaginemos que esta línea horizontal, el eje de abscisas, ¿no? Imaginemos que este es el eje X, ¿no? Se sabe que, y nos lo han explicado, que la suma de los cosenos de esa línea respecto al eje, al X y al Y, cosenos, coseno al cuadrado con el X, coseno al cuadrado con el Y, con el Z, siempre da 1. Y eso es una verdad. Bueno, pues el coseno siempre es el cateto continuo. Por ejemplo, los 48 grados con el eje X, su coseno sería esta. Los 80 grados con el eje Y, que aquí no está representado, su coseno estaría también en esta dirección, pero en el eje Y. Y esto me imagino como un transportador de ángulos. Y los ángulos que forma con el Z no lo sabemos, pero se puede despejar, como nos lo explicaron. Porque claro, eso es una expresión. Entonces, despejándola sería que el coseno de esa línea que formara con el Z sería la raíz cuadrada de 1, ¿vale? Porque es como un patrón de medida, menos, y agrupado en un paréntesis para que no se confunda, el coseno que forma con la otra dirección al cuadrado, más el coseno que forma con la otra al cuadrado. Pues vamos a hacerlo. Aquí ya tengo el punto donde va a empezar, ¿vale? Bueno, lo voy a hacer con AutoCAD, sí, aunque no tengo ya mucha pericia con él. Pues voy a ponerme en su sitio. Ahora ya tengo el eje de coordenadas ahí, ¿vale? Pues ahora voy a hacer una cajita cuyo largo sea el coseno que forma el eje X en este dibujo está en esta dirección. Voy a formarme una cajita cuyo largo sea el coseno de 48, cuyo ancho sea el coseno de 80 y el de Z lo despejamos, ¿vale? Cuando hagamos esa cajita y si le hacemos una diagonal, saldrá una línea y mide 1. Claro, claro. Es súper interesante porque si luego queremos hacer una de 160, pues es con lo mismo largo y ancho que tiene esta cajita de 1, pero multiplicado por 160. Así un poco mal explicado. Y para ello podemos utilizar una calculadora o si no la tuviéramos, pues se podría dibujar este transportador y, por ejemplo, con un dibujo escalado muy grande para ver ese pequeño vector y una tabla, pues podríamos sacar esos ángulos.
Pero bueno, vamos a hacer esa caja. Pues creo que en AutoCAD era así. Box, caja. Entonces me dice, ¿dónde está la esquina? Pues en el 00 del sistema. El AutoCAD, este programa, a mí me gusta mucho. Esta es una versión un poco antigua, pero me gusta. Porque es como si tuvieras una conversación con él. Por longitudes. ¿Vale? Pues por longitudes. Entonces, aquí hay una L, ¿vale? Y el teclado abreviado es, pues, la L, longitudes. Y ahora invoco a la calculadora de AutoCAD para que no se salga del comando. Ahí, tiene una tecla de atajo que es el apóstrofe este y el comando. Calculadora. En el eje X, ¿cuánto va a medir ese vector que mide 1? Pues decimos el coseno de 48. ¿Vale? Está muy bien porque según lo que vamos haciendo, lo tenemos aquí en un editor de texto y lo podemos copiar. Bien, en el eje X va a medir lo que mida el coseno de 48, su valor absoluto. Y en el ancho, en el eje Y, pues el coseno de 80. Luego con todos estos paréntesis, cuando vayan a despejar, pues hay que hacerlo con cuidado. Yo ya lo tengo apuntado por ahí, pero bueno, a veces se tardaría menos hacerlo en un papel. Claro, eh, que se me ha olvidado invocar en la calculadora, entonces me lo vuelvo a reclamar. Oye, no me has dicho el ancho. Vale, calculadora. En el ancho es el coseno de 80, si no me he equivocado. Estoy en la calculadora del coseno de 80. Y en el alto, pues me lo tienes que despegar de la fórmula, ¿vale? Yo os aconsejo que luego pondré el documento donde se explica todo esto, que no lo he hecho yo, ¿eh? Lo hicieron Ricardo y Juanri. Pues en el coseno hay que despejar todo esto. Vamos a ver. Decimos calculadora. Está basada en el teorema de Pitágoras. Calculadora. Y es SQRT significa raíz cuadrada, ¿vale? El 1 es el 1 y SQR significa cuadrado, como de fuera de ¿cómo se dice esto? Acrónimo de una palabra en inglés. Cuadrado es square, pues SQR serían como las siglas de cuadrado, similar al lenguaje de una calculadora científica. Y de raíz cuadrada SQRT. Total, que es la raíz cuadrada de 1 menos, agrupado en un paréntesis, lo que sume el coseno de 48 elevado al cuadrado más el coseno de 80 elevado al cuadrado. Todos estos paréntesis son, como hay que darle valores absolutos, pues el comando coseno de la calculadora tiene su propio paréntesis y a su vez para el valor absoluto del ángulo, con lo cual por eso salen aquí tantos paréntesis. El primero de aquí sería el último de allá, en fin, no os quiero aburrir. Y ahora cuando lo hagamos, ha hecho una caja. Lo interesante de esta caja es que vamos a hacer la línea. Esta línea mide 1, ¿vale? Hacemos una línea. Podemos haber hecho la línea también por coordenadas, pero con la caja pues se ve mejor. ¿Desde dónde? Desde 0,0. Voy a quitar esto de aquí porque me confunde. ¿Hasta dónde? Hasta el punto final de esta. Esta línea se cumple. Le miro sus propiedades y cumple y mide longitud 1. Claro, en el ejercicio nos dicen que la línea mide 160. Pues ya la alargaríamos. ¿Vale? He hecho esta grabación como 7 o 4 veces y me sale larguísima siempre y me está saliendo otro desastre también.
Pero bueno, este ejercicio tiene un enunciado, ¿vale? Bueno, pues la alargamos, porque lo bueno de que tiene, de todo este teorema, es que cualquier línea que midiera 340.000 millones de años luz, ¿vale? Si midiera uno, tendría los mismos componentes. Pues la alargamos. Tú que mides uno, en total vas a medir 160. ¿Vale? Mide lo mismo. De hecho, el AutoCAD tiene un comando. Esta línea ahora mide 160 y la anterior medía 1. ¿Dónde está? Aquí. Bien. AutoCAD tiene un comando que también mide el vector unitario. Yo le digo, calculadora, esta línea mide 160. Fíjate, se llama además muy parecido al nombre, vector unitario, VEC1. De donde yo le ponga el cursor, por eso le pongo ese alias, a donde yo le ponga el cursor. Que estos sean los puntos finales. El vector un punto, el punto de inicio. Y el otro punto, el punto final. Mira lo que me dice. Este valor sería, aunque esta mida 160, el coseno de la misma que medía 1 de 48, el coseno de 80 y el coseno de la que forma con el z. ¿Vale? Si yo quisiera saber, a ver en qué espacio estoy yo ahora. Aquí antes me dio, ¿dónde está? 0,7, un número, ¿vale? Ese sería el coseno de la que forma con el z. En otra parte del documento se hablaban de una cosa que se llama arcocoseno o arcoseno o arcotangente. Y lo mismo, si no tuviéramos calculadora, cogeríamos un papel y a escala 100 a 1, por ejemplo, dibujaríamos 72,25 en el eje de abscisas, que hubiera correspondido con el eje z. ¿Vale? Ahí dibujamos el coseno, dibujamos una circunferencia de radio 1. Aquí le ponemos un punto al valor del coseno, lo proyectamos en la circunferencia y tendríamos el arco de ese ángulo. Y por eso por lo que lo llaman arcocoseno, pero podría ser el arcoseno o el arcotangente. ¿De acuerdo? Haríamos lo mismo para otra línea que nos piden, que es una línea que forma 55 con el eje X y 64 con el eje Y. Y Z no lo sabemos. Y aquí tenemos la línea, ¿vale? Ya tenemos la OA. Pues ahora la OB. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Bueno, yo por lo menos. Porque no te creas que... Pues nada. O sea, con mucho cuidado volvemos a hacer lo mismo. Me pongo en su sitio. Caja. En el 0, 0. Por longitudes, el largo y el ancho y el alto. Los cosenos que forme con el 55 con el X, 64 con el Y y en el Z lo despejamos. Longitud, ¿no? Longitudes. Calculadora. El coseno de 55. En el ancho. Calculadora. Estoy hablando solo. El coseno de 64. En el alto. Calculadora y despeja. Pongo aquí en el portapapeles lo mismo que antes, nada más que aquí le pongo sus valores. 55
y 64. Y ya tendríamos la cajita. Le ponemos su línea. Sería la que llaman en el enunciado, que está aquí escrito. Bueno, lo tienen mucho mejor descrito, Juanri, aunque con algunas trampillas, porque es que, ¿sabéis qué pasa? Que los enunciados también son un problema a veces y por eso es un ejercicio de pensar. Yo os aconsejo que lo miréis. Línea, después del 0,0 hasta el vértice de la cajita. Y le hacemos lo mismo que antes. Alárgate línea. Tú que mides 1, alárgate a 160. Y ahora tendríamos aquí las dos líneas. Y el ejercicio sigue. Es que no tengo luz. Espera, que voy a ponerme cómodo. Entre que tengo un portátil anticuado, una mesa pequeña, y que es pequeño también, que no veo un carajo, nos dicen, tenemos que buscar una circunferencia que tenga de radio 40, pero no sabemos el plano. ¿Dónde está? Para saber el plano, nos dicen, es una curva en la que todos sus puntos distan 160 respecto de otro en su exterior, que es este de aquí. Y sabemos los ángulos respecto a x e y, que es lo que hemos hecho antes, de dos de esas líneas, a 160. Y también sabemos que si midiéramos dos puntos en esa curva, su máxima distancia sería 80. Luego, al final, llegamos a la conclusión de que esa curva era una circunferencia de diámetro 80, radio 40. Y esto ya lo interpreto yo. Entonces es una circunferencia y puede ser considerada como un plano formado por tres puntos. Un punto este, el otro punto este. Y el tercero sería su centro, pero ahora mismo no sabemos dónde está. Esas líneas concurren en un mismo punto aquí. Luego son las generatrices de un cono. ¿Vale? Sería un cono. Esta sería una generatriz de las muchísimas que tiene. Esta sería otra. ¿Vale? Y la circunferencia estaría aquí. Entonces lo que necesitamos buscar es el eje, que sería la perpendicular a esa circunferencia. Pero ahora mismo no la tenemos dibujada. Bueno, pues entonces lo que podemos hacer es dibujar aquí, de aquí a aquí, un triángulo que tendría esta línea como base y dos lados que midieran como el radio. Y la dibujaríamos aquí. Y después para saber dónde está, pues la tendríamos que girar. Pues vamos a hacerlo. Voy a hacer el ejercicio un poco en privado porque no me acuerdo mucho de los comandos de AutoCAD. Voy a acercarme al sitio, ¿vale? A ver si me acuerdo cómo se hace. Vale, ahora estoy aquí. Bien, hago la línea desde el punto. Esta sería una cuerda de esa circunferencia. Y ahora voy a hacer un plano para hacer el triángulo aquí. Es un plano que está formado por el vértice del cono, esta línea y esta línea. Voy a hacer un intento a ver si me sale, que no me acuerdo. Esto es sistemas de coordenadas, pero en inglés. Pues 3 puntos. El punto de origen, pues el punto medio de la cuerda, que sería esa M. Ahora pues, lo voy a hacer un poco al revés. El eje X. Pues el eje X está lo mismo que la dirección de la cuerda. Y el eje Y, voy a alejarme un poquillo. El eje Y, punto final de cualquiera de esas generatrices. ¿No? Pero se me va.
El eje Y es aquel puntito que teníamos por allí. El eje Y es punto final de esta. Ahora ya lo tengo al revés. Previo, previo. Ué, previo. No sé si estaba. A ver si lo recupero. Qué chapuza. Previo. Un segundillo, hijos. Creo que ya lo tengo. Bueno, pues vamos a orientar bien el sistema de coordenadas. Gíralo en su Z 180. Y ahora, gíralo en su Y 180 también. Me he equivocado. A ver. Ya está. Ahí tengo. Aquí ahora tengo que hacer un triángulo con un lado en vida como el radio y el otro como el radio también. Dibujaríamos dos arcos de radio 40. A ver. Centro. El punto B. 40 de radio. Un poquito levantado. El punto inicial. Y haremos un arco. Y el otro al otro lado. Ya lo tenemos. Entonces, el, el vértice de este triángulo tendría que medir 40 respecto de cada punto de la cuerda. 40 y 40. Bueno, pues ahora lo que podemos hacer, pues venga, hacemos ya la circunferencia. Porque este ejercicio tan bonito de Juanri es que también es un problema como un poco a la inversa. No es la circunferencia que queremos, pero vamos a imaginarnos que fuera esta. Vamos a hacer una circunferencia cuyo centro está en el vértice de ese triángulo y que pasa por los dos puntos de la cuerda. Y ahora vamos a alejarnos un poquito. Entendemos en el enunciado que esa circunferencia es la base de un cono recto en la que toda su generatriz mide 160. Esta circunferencia no es, pero tendrá que ser una que esté girada. Como no sabemos su centro, ¿no? Su centro estará en otro lugar geométrico. ¿En dónde? Pues en la trayectoria de giro. Todavía no sabemos dónde está. Pues también es un ejercicio de lugar geométrico. Bueno, AutoCAD siempre dibuja por lo menos esta versión, en los planos X e Y. Pues voy a hacerme un plano para poder girar. A ver si me acuerdo. Sistema de coordenadas. Gíralo en Y como la regla de la mano derecha. Menos 90 grados en este caso. Aquí estaría la trayectoria de giro de la tapa que tenemos que poner. Bueno, pues vamos a hacer esa trayectoria de giro. Sería una circunferencia de centro, el punto medio de esa cuerda, y de radio, el vértice de ese triangulito en la que sus dos lados miden como el radio.
El centro de esta circunferencia estará aquí, en un punto. Este es también un lugar geométrico. ¿Y en qué punto tiene que estar? Esa circunferencia puede ser considerada como un plano, ¿no? Y como es un cono recto, pues tiene que estar en el eje del cono. Y el eje del cono no puede estar en otro sitio que en su tangente. A una circunferencia se le pueden hacer dos tangentes, una por aquí, otra por aquí. La que nosotros necesitamos está aquí. Y como una tangente siempre es perpendicular a su radio, ¿vale? No es que esta mida 40, la que mide 40 es la otra, pero la que vaya es la que buscamos. Desde el centro hasta aquí tiene que ser perpendicular a la tangente. Pues la hacemos. Vamos a ver. Ahora, en este momento, lo que tengo que tener cuidado es no confundirme con el vértice de aquí, que no coja ninguna cajita. La podría borrar. Es que no tengo mucha pericia. A ver, espérate, ¿dónde estoy? ¿En qué espacio? Estoy en el modelo. Sí, vale. Estoy en la capa eje. Pues una línea que vaya desde el vértice de cualquiera de estas generatrices tangente a esa trayectoria de giro. Aquí tenemos el eje. Si ahora giramos y este es el centro. Vamos a comprobarlo. Sí, yo lo he llamado G. Un punto en el punto final de ese eje. Si lo medimos aquí, tiene que medir 40. Pues esta es la circunferencia. Pues ya está, o la podemos girar o la podemos dibujar. Vamos a rotarla, a ver si me acuerdo cómo se hace. Ahora estoy en el plano correcto. Gira. ¿El qué? La tapa esta. El punto base. Punto medio de esa cuerda. Referencia. Creo que era así. Desde el punto medio de aquí hasta el vértice del triangulito. Nuevo sitio. El punto G. Y cualquiera de estas generatrices está a 160 desde ahí. Incluso podríamos saber el vector unitario de este eje. Pues como quisiéramos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigos míos. Creo que me he perdido el vídeo. Muchísimas gracias si se ha perdido. A los compañeros de Rincaz que hicieron este trabajo, Rincaz, Mondeo, Juan y a todos sus participantes. Gracias.